¿Qué tal, Estaba doctor Cáceres? ¿Cómo atendiendo está? una llamada. Bueno, Gracias. decíamos al comienzo del programa, usted es Sí. filósofo, analista político, catedrático, me parece que ha sido catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Católica, ¿verdad? En la Católica he sido formalmente profesor en la Maestría de Derechos Humanos. En San Marcos he participado en varias ocasiones en cursos, apoyando a otros colegas y en cursos de verano. Sí, he andado por varias ¿Y universidades. ahora qué está haciendo? ¿Está jubilado usted? ¿Qué está haciendo, doctor? Bueno, no, jubilado es imposible en este país. No, sigo dedicado a las labores de docencia. Acabo de tener un curso con la Universidad Cayetano Heredia. Y bueno, activista, ¿no? Activista en los temas de derechos humanos, organizaciones sociales, moviéndome por diversos lugares del país. Y obviamente muy preocupado y tratando de aportar a una salida democrática a esta gravísima crisis en la que estamos, ¿no? Sí, terrible, terrible. Una situación o un contexto como este que estamos viviendo, ¿lo vivimos en algún momento en la República del Perú? Bueno, convulsiones de esta magnitud, la más reciente, yo creo sinceramente que esta es mayor, fue la que vivimos cuando se produjo la caída de Fujimori, cuyo hecho más importante fue la marcha de los Cuatro Suyos. Una convulsión más larga, digamos, no menos concentrada en un solo evento, pero también muy importante porque implicó una erupción de movimientos emergentes y un sacudón a la República y al régimen político. Fue lo que vivimos alrededor del paro del 19 de julio de 1977 y los 2 o 3 años posteriores. La diferencia, doctor, es que en esa época enfrentábamos a una dictadura. Ahora estamos en el marco de un gobierno democrático. Yo creo que ya le queda largamente grande la caracterización de democrático a este gobierno, ¿no? Ya hemos visto en reiteradas ocasiones cómo en nuestro continente y en otros lugares del planeta gobiernos que fueron elegidos a través del voto, que no es el caso de la señora Dina Boluarte, ¿no? Pero incluso en caso de gobiernos elegidos por el voto popular o por el voto ciudadano, terminaron derivando en regímenes autoritarios, excluyentes, persecutorios de la disidencia, es decir, prácticamente dictaduras, en las cuales los derechos fundamentales de las personas fueron violentamente violados, ¿no? Agredidos. ¿Qué calificación le podríamos dar a este gobierno si no es democrático? ¿Es un gobierno cívico-militar, como se dice? ¿Cómo lo calificaría usted? Sí, yo por lo menos diría que es un gobierno autoritario, violador de derechos humanos, ilegítimo porque su legitimidad fue muy precaria y ahora es inexistente por los niveles de violación que ha cometido de derechos humanos, y en la práctica es un gobierno cívico-militar. Pero sin dejar de olvidar que es constitucional, porque considerando que ella era la vicepresidenta y el señor Pedro Castillo prácticamente se hizo a un lado tras ese anuncio que todos conocemos, le correspondía a ella asumir la jefatura. Digamos que en su origen apeló a un mecanismo constitucional. Hay discusión entre los especialistas sobre si el proceso de vacancia de Pedro Castillo, ¿no?, se ajustó efectivamente a los requerimientos básicos de cualquier proceso judicial y político. A mí me da la impresión que la vacancia estaba de más porque él ya había decidido abandonar el sistema democrático. Claro, entonces la Constitución es clarísima, frente a una situación como esa tenía que asumir Dina Boluarte. Claro, pero lo que procedía, como yo no soy experto en derecho constitucional, hay una opinión muy potente que está ya circulando en el continente, que es la de un eminente jurista internacional, el doctor Zaffaroni, que ha sido miembro de la Corte Suprema Argentina y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala que hay vicios de procedimiento en el proceso de la vacancia. Quizás lo que correspondía era proceder a una suspensión de Castillo, asumir, ¿no?, el asunto de que Boluarte asumiese y abrir un proceso expeditivo, por cierto, para resolver la situación de Castillo. Pero parece ser, como digo, yo no soy experto en el asunto, hay opiniones al respecto, de que la forma como se operó en aquel mediodía, ¿no?, entre las 12 y la 1 y las 3 de la tarde del 7 de diciembre, se produjeron algunas violaciones de procedimiento. Pero en fin, incluso dejando eso de lado, ¿no?, que creo que puede ser importante, pero no es lo central, creo que la ejecutoria posterior del gobierno de Dina Boluarte es una ejecutoria que lo descalifica como gobierno democrático, ¿no?
o sea, un gobierno que tiene más muertos perpetrados por las fuerzas policiales que días en el ejercicio, ¿no? Es un gobierno que claramente se ha puesto al margen de cualquier visión que se tenga de un Estado de Derecho y del respeto a los derechos fundamentales de la población, ¿no? Bueno, Yo creo que ese es el punto central. En todo caso, eso tendría que ser motivo de investigación. Y lo menciono Así porque, es. por ejemplo, el otro día, hace días nada más, el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor César Bazán Naveda, le decía aquí a nuestro colega Beto Vega, que en el caso de Juliaca, donde me parece que hubo 10 o 18 sí, personas lamentablemente asesinadas, o sea, murieron por armas de fuego, él decía que no había por qué atribuirle ni a la policía ni a la Fuerza Armada esas muertes, que había que recordar que también habían infiltrados del narcotráfico, de la minería ilegal y por ahí de algún otro sector. Entonces había que investigar, pero además él agregaba, cuando los policías y las Fuerzas Armadas se van a Puno, previamente pasan por el surtidor, vamos a decir así, de la Fiscalía y del Ministerio Público para que verifiquen bien que ellos no tenían armas letales. Entonces, ¿cómo iban a matar con armas de fuego si no tenían esas armas letales allá en Juliaca? Bueno, sí las tenían. Están las fotos, están los testimonios, están las pruebas, las balas, ¿no? Que sí las tenían y no hay ningún solo indicio, a pesar de todo el aparato que puede estar entrando, ningún solo indicio de que hayan sido grupos irregulares vinculados a poderes informales que hayan disparado un solo tiro en el contexto del enfrentamiento en Juliaca, como tampoco en el caso del enfrentamiento en Andahuaylas o como el caso del enfrentamiento en Ayacucho. Si hubiese un solo indicio, ¿no es cierto?, una sola foto, prueba, un tipo de proyectil, qué sé yo, ¿no?, una trayectoria de proyectil, ya lo hubiesen mencionado, ¿no es cierto? Todos los indicios existentes apuntan a que han sido personas asesinadas con armas de fuego disparadas por efectivos de las fuerzas policiales. Y este señor del Colegio de Abogados, y ahí sí yo no soy experto, pero lo he escuchado largamente, es parte de las conclusiones del informe, es parte de lo que el Perú ha aportado al desarrollo del derecho penal internacional a raíz del caso Fujimori. Olvida que hay una teoría muy clara en el derecho acerca de la autoría mediata, ¿no? La autoría mediata, que fue lo que llevó a que Fujimori fuera condenado por el caso Lacantuti y por el caso Barrios Altos. Obviamente él no disparó, obviamente el primer ministro no disparó, obviamente ni siquiera el ministro del ejército o el general en jefe dispararon, ¿no? Pero se ha probado que esos operativos fueron parte de planes, incluso que hubo decisiones específicas, ¿no? Fueron parte de planes y de decisiones institucionales que comprometen a las cabezas de las instituciones. No, si hubiese sido, mire, incluso si se hace un par de disparos que salieron por ahí ante una situación de acorralamiento extrema, pues estamos hablando de decenas de personas que han sido asesinadas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, yo creo que estamos frente a un hecho cuya dimensión institucional no puede obviarse, ¿no? O pasar por agua tibia. Correcto. Vamos con la pregunta de Beto Vega. Profesor Eduardo Cáceres, buenos días. Profesor, hay varias lecturas respecto a los componentes de la crisis. Es una crisis económica, social, política que finalmente dio paso a este estallido con el acto que realizó el profesor Pedro Castillo. Y sobre esta crisis, profesor, hay dos lecturas también, ¿no? O en todo caso, dos salidas. Hay una lectura que de esta crisis, de este proceso de crisis, la han hecho los sectores tal vez conservadores, los sectores vinculados al status quo, y también una lectura a la salida de esta crisis desde el campo popular, social, ¿no? Esa salida de la crisis, profesor, que vemos ahora, ¿es una salida estratégica de los sectores más conservadores? No, indudablemente no estamos frente a una crisis simplemente de gobierno, ¿no? Una crisis parlamentaria típica, ¿no? En la cual pues hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, un gabinete que se cae, un gobierno que pierde puntos, el gabinete que se recompone así o asá, etcétera, ¿no es cierto? Crisis de esas hemos tenido muchas en nuestra historia, y son frecuentes en muchos países, particularmente en países como el nuestro. Estamos frente a una crisis mucho más profunda y yo creo que para entender lo que está pasando hoy en el Perú, por lo menos tenemos que remontarnos a fines del año 2017, que es el momento en el cual el fujimorismo, que era mayoría en el Congreso, planteó por primera vez la vacancia de PPK, ¿no? La vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
¿Y por qué me refiero a este hecho? Porque fíjese usted, se trataba de dos fuerzas políticas que habían competido en la elección del año 2016. PPK había ganado ajustadamente a Keiko, pero ambas compartían, en principio, el mismo modelo económico, ¿no es cierto? El Kuczynski y Keiko Fujimori, el Fujimorismo y PPK y sus aliados, ¿no? Sus aliados de derecha en particular, compartían el mismo modelo económico y compartían la Constitución del 93 como marco de referencia. ¿Qué lleva a que una de esas fuerzas se plantee la vacancia de la otra, ¿no es cierto? El hecho de que ya en ese momento la conexión entre la política, entre el manejo del Estado y la visión más estratégica del país estaba muy debilitada, cuando no totalmente rota, y se entendía el asunto de la política y por lo tanto el acceso al gobierno como el acceso a recursos públicos para un usufructo privado. Muy bien. Y lo que abrió la disputa entre fujimoristas y PPK fue la disputa por el control del gobierno como recursos públicos para un usufructo privado. Y eso derivó después, bueno, en la maniobra de PPK indultando a Fujimori, la renuncia de PPK ante una nueva vacancia que esa sí iba a ser mayoritaria, etcétera, etcétera, ¿no? La solución de parlamento, elecciones, 6 presidentes, etcétera. Entonces creo que hay una crisis política en el sentido que el sistema político ya no representa al país, por un lado, y en que el sistema político se ha convertido en un mecanismo de disputa por el acceso a bienes públicos para usos privados. Muy bien, una crisis política y una crisis social y también una crisis moral. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más luego de la pausa. Doctor, nos espera un minuto, por favor, y regresamos. Estamos con el doctor Eduardo Cáceres, filósofo, investigador y analista político. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acaba de tuitear con una foto que ahora ustedes van a ver el caso de Miguel Ángel Yucra. Ahí lo ponemos en la pantalla. Este chico que van a ver ustedes, ahí está. ¿Cuántos años debe tener a ojo de buen cubero, Beto? Más o menos. 22 años. Unos 22 años. Bueno, viene de una de las regiones de nuestro país. Lo trajeron, por supuesto, de emergencia. Él es uno de los manifestantes heridos por arma de fuego. La bala le impactó en el cráneo. Lo han atendido en el hospital Rebagliati. Repito, tiene el cráneo destrozado por un disparo y no puede, lamentablemente, ni pararse. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se publica este tema ahora, en estos momentos? Porque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está contando que el hospital Rebagliati de E-Salud quiere darle de alta sin referencia y sin vuelo de regreso. Entonces, la coordinadora está exigiendo al Ministerio de Salud, por favor, garantizar la atención médica hasta su completa rehabilitación.
Fíjense ustedes, así estamos. Muy bien, estamos conversando con Eduardo Cáceres, como ya dijimos, nos está atendiendo en estos minutos un poco para que nos vaya aclarando el panorama respecto de lo que está ocurriendo en el país. Nos fuimos a la pausa cuando yo le decía, también es una crisis no solamente política o social, sino también moral. Porque el doctor Cáceres justo hablaba del tema de PPK, y entonces yo le agrego, acuérdense, la traición de Vizcarra a PPK, y me recuerda hace ratito, o hace poco nomás, la traición de Dina Boluarte a Pedro Castillo. Y si vamos revisando los antecedentes de los últimos años, el comportamiento de los tenientes alcaldes con los alcaldes distritales o provinciales, o del vicegobernador con la gobernadora o el gobernador, en fin, ¿eso es normal? ¿Eso es así? ¿Eso pasa aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo? Doctor Cáceres. Que pase, muy importante su observación y la conexión que usted ha hecho con fenómenos que viene de atrás en los últimos años, ¿no? Esta lógica de los tenientes alcaldes que se convierten en los primeros propulsores de la vacancia una vez que asumen, etcétera, y en los gobernadores regionales sucede lo mismo, etcétera, ¿no? Sí, yo creo que es expresión de la crisis de la ética pública, de la moral pública, ¿no es cierto?, en la cual la idea central es esta: lo público es un mecanismo para lo privado. Esa creo que es la tesis central. Y esa tesis central no es una mera distorsión que se ha ido generalizando por ahí, es lo que explícitamente se promueve desde esta ideología que hoy llamamos neoliberalismo, ¿no? Neoliberalismo. Acá lo que existen son los intereses privados, punto. No hay lo público. Lo público es en función de lo privado. Es muy famosa la frase que dijo la señora Thatcher en momentos que era primera ministra en el Reino Unido, que la sociedad no existe, lo que existen son los individuos, ¿no es cierto? Y en todo caso el Estado lo que tiene que hacer es garantizar a los individuos que se puedan sacar adelante sus proyectos particulares. Eso suena muy bonito a primera vista, se habla de la libertad, de la autonomía y todo lo demás, ¿no? Pero eso generalizado y exacerbado, y una vez que se pierde el más mínimo control, lleva a un uso de la política en función de lo privado, que hace, por ejemplo, que los partidos, tal como se dice hoy, sean franquicias electorales, que se arman, se desarman, se establecen en base a pactos, ¿no es cierto?, y que esos pactos se rompen en 24 o 48 horas con una enorme facilidad. Miremos nomás lo que le ha pasado al propio Castillo, ¿no? Sus principales acusadores hoy, ¿quiénes son? Son ex colaboradores transformados en 24 horas en colaboradores eficaces. Un poco de presión, un poco de chantaje, y pasan a ser delatores de quien les facilitó el acceso a un espacio público, ciertamente en función de lógicas privadas en la mayoría de los casos. Entonces creo que sí, hay un problema de ética pública, y es por eso que la crisis, que es muy profunda, va a requerir una conjunción de factores y un proceso histórico que no va a ser corto, ¿no? Lo importante es que en procesos de lucha como los que estamos viendo, también asistimos a cómo a veces de manera muy acelerada y sorprendente se van recomponiendo identidades colectivas, se van restableciendo solidaridades. Hemos visto cosas emocionantes hasta las lágrimas en los últimos días en nuestro país, ¿no es cierto?, de cómo la población se identifica, apoya, ayuda, colabora, ¿no es cierto?, y se recompone una ética pública. Eso de colabora también, algunos colaboradores los han metido a los calabozos o les están abriendo investigación. Efectivamente, es terrible, ¿no es cierto? O sea, todo lo que implica apoyar al otro es visto hoy como delictivo, ¿no? ¿De dónde tú tienes? ¿Por qué tienes tú 1.000 soles para las ollas comunes, ¿no es cierto? Es increíble que eso se está haciendo. Eso va a tener un costo para quienes lo están promoviendo, pero lamentablemente causan daño en tanto pueden hacerlo, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando del tema moral, doctor Cáceres, por ejemplo, hace algunos días, yo no lo termino de asimilar, de repente los televidentes dirán, otra vez vuelve con el tema. Jorge Lazarte, que es un reconocido empresario, diciéndole a Nicolás Lúcar en Radio Exitosa que los muertos de las manifestaciones están bien muertos. Horrible, horrible. O sea, es el hecho de que mi negocio, el funcionamiento de mis negocios, está por encima de la vida humana, ¿no es cierto? Y todo lo que impida que mi negocio, porque él está pensando en su negocio, obviamente, no está pensando en la circulación en general de la gente por las calles, las carreteras o los aeropuertos, ¿no? Mi negocio, mi lucro, mi acumulación está por encima de la vida humana. Creo que pues revela, ¿no?, esta lógica, que la exacerbación, no creo que el liberalismo sea eso,
pues, necesariamente. Creo que hay versiones muy plausibles de la ideología liberal que son parte de un juego democrático, de una discusión abierta necesariamente, pero esta versión exacerbada de este liberalismo posesivo, excluyente, competitivo a muerte, ¿no?, nos está llevando a ese tipo de razonamientos que sí, pues son repugnantes. Yo creo que no queda otra palabra sino repugnantes. Y esa miopía, aunque de repente los miopes somos nosotros, sí, pero esa miopía que me pareció ver en el doctor Ernesto Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, cuando dice que este problema de la crisis en realidad es falta de imposición de la autoridad por parte de la presidenta, porque no es posible que por culpa de un grupo de vándalos estemos como estamos en el país, que falta imponer la autoridad y que si no lo puede hacer Dina Boluarte, pues que renuncie, porque está ahí William Zapata. Así es, claro. Bueno, miopía es ignorancia también, ¿no? Porque basta que hubiesen leído las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos y de CPI, ¿no?, que es una agencia encuestadora vinculada claramente a intereses empresariales, se darían cuenta que la valoración de la crisis, de las responsabilidades en la crisis, etcétera, no es pues un grupo de vándalos y delincuentes o de subversivos. Hay una inmensa mayoría de la sociedad que está de acuerdo con las demandas de las protestas, está incluso de acuerdo con las protestas como tales, ¿no? Tiene críticas, obviamente, como es lógico, a los excesos que se puedan cometer, y tiene muy claro quiénes son los responsables de eso. Yo insisto bastante en un dato que está en la encuesta de CPI. Cuando se pregunta a la población a quién se considera responsable de la crisis y por lo tanto de las muertes, el primer lugar lo ocupa Dina Boluarte con cerca del 40%. Hay varios actores estatales y a pesar de toda la campaña de terruqueo que se ha hecho, solamente el 1.5% de los encuestados, que asciende a 2.8% en el caso de Lima, considera que el responsable de esto es el Movadef, Sendero Luminoso o la subversión, ¿no es cierto? Yo creo que la opinión pública está clarísima en esto, está clarísima. El que no quiera entender, pues ya, problema de él. Pero lamentablemente hay gente que puede incidir en decisiones terribles, ¿no?, como la que usted ha mencionado. Muy bien, vamos con la pregunta de Beto Vega. Profesor, en este escenario de crisis social y política, ¿podemos decir que estamos ya a puertas de un escenario constituyente, de un momento constituyente en el país? Bueno, yo creo que estamos en un proceso destituyente-constituyente a la vez, ¿no? Yo creo que también las encuestas, ¿no?, que no necesariamente son santos de mi devoción, porque son fotografías y no recogen los procesos, etcétera, ¿no? Y pueden ser manipuladas, por cierto, ¿no? Pero las encuestas dan cuenta que prácticamente el 60 y tantos % de la población, ¿no?, respalda la idea de que necesitamos una nueva constitución. Y el propio Congreso ha actuado en esa lógica, dicho sea de paso, ¿no? Con sus enmiendas. Porque en los 18 meses que lleva instalado nos ha cambiado 60 artículos de la Constitución y se prepara para cambiarnos 40 más, ¿no es cierto? Lo que pasa es que quieren hacer las puertas cerradas, sin consultar a la población y en función de intereses privados. Nosotros queremos que haya un debate público. Creo que ya el tema está instalado, ¿no es cierto? El tema está instalado, puede oscilar unos puntos más, unos puntos menos en la opinión pública, pero creo que el tema está instalado y creo que lo que hay que hacer, y en espacios como el de ustedes, y que yo veo que tienen un nivel muy, muy serio de tratamiento de los asuntos, creo que hay que comenzar a discutir justamente los contenidos de este proceso constituyente que tenemos que desarrollar. Y yo insisto mucho en la idea de proceso, más que de asamblea o de texto, porque creo que el texto, o la asamblea en primer lugar constituyente, como se llame, y el texto constituyente, valen en tanto sean expresión de un proceso, ¿no?, masivo, social, deliberante, público, en el cual vayamos construyendo consensos y a la vez vayamos aclarando lo que son diferencias legítimas al interior de un orden democrático constitucional. Muy bien, doctor Cáceres, una última pausa, por favor, y regresamos con usted, si fuera tan gentil. Volvemos en unos momentos. ¿Cómo no?
Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, esto es Nativa Nos Conecta, estamos en Pulso Informativo y conversamos con el filósofo Eduardo. En estos momentos el doctor Eduardo Cáceres sigue en la línea con nosotros. ¿Me escucha, doctor Cáceres? Sí, lo escucho bien. ¿Ustedes me escuchan también? Sí, perfectamente. Sí. Queríamos, junto con Beto, saber qué salida le ve actualmente usted a la crisis que estamos viviendo, política, social, moral. ¿Cuál podría ser la salida? Porque algunos dicen, bueno, ya todo está bien, esto termina el 2026, etcétera, etcétera. Pero ¿usted cómo ve el panorama y por dónde podríamos salir? Bueno, yo creo que es lamentable el escamoteo que ha hecho el Congreso por consideraciones diversas, incluso consideraciones muy mezquinas, de discutir seriamente una salida política inmediata, ¿no?, que se expresaba en el tema del adelanto de elecciones. Y eso está dejando una bomba de tiempo muy peligrosa, ¿no? Porque al margen de que se logre o no ese adelanto en el plazo más corto, eso va a volver reiteradas veces y es casi imposible pensar que este gobierno va a llegar al 2026. Entonces creo que yo diferenciaría varios niveles de salida, ¿no es cierto? Varios momentos de salida. Creo que lo más inmediato son las demandas que están en la calle, ¿no es cierto? La renuncia de Dina Boluarte, la aprobación de un calendario electoral anticipado, la reestructuración de la mesa directiva del Congreso. Pero la señora ha dicho por calles y plazas que no va a renunciar. Por eso, digamos, es la salida que yo creo tendríamos que implementar en el caso quisiésemos incluso responder a la opinión pública simplemente. Ya no hablemos de fuerzas políticas, etcétera, ¿no es cierto? La lectura de la opinión pública y de lo que la gente reclama es eso, que renuncie, que se adelanten las elecciones, que se consulte. Ojo, se está pidiendo simplemente que se consulte si se quiere o no se quiere una asamblea constituyente. No se está pidiendo ni que se elija, ni que se nombre, ni nada por el estilo. Pero que no está contemplado en la Constitución del Estado. La posibilidad, el hecho de que se consulte una posible reforma constitucional, ¿no es cierto?, que sería la forma que tomaría la consulta, eso es factible. Es factible. Ninguna constitución del mundo incluye un artículo sobre la próxima asamblea constituyente. ¿No es cierto? Todas constituciones incluyen una referencia a cómo se reforma la Constitución. Cuando se llega al punto de que se plantee en la agenda pública una asamblea constituyente es porque se ha llegado a un límite del régimen constitucional, ¿no? Y eso es, revisen ustedes, o sea, ¿qué constitución del mundo dice la próxima asamblea constituyente tendrá que elegirse así o así, etcétera? Lo que la Constitución dice es que se puede reformar parcial y totalmente por parte del Congreso la Carta Magna. Así es. Y una de las reformas que puede hacer el Congreso a esa carta es poner un artículo provisional acerca de una futura asamblea constituyente. Eso es indudable, lo puede hacer, más se basa en un principio básico del derecho constitucional, que la soberanía está en manos del pueblo en última instancia, ¿no? Me parece que usted está yendo por el lado que le escuchaba con argumentos válidos a algunas personalidades en estos días, en el sentido de que se podría lograr un acuerdo político que incluso esté por encima de la Constitución del Estado. Efectivamente,
efectivamente es un acuerdo político que no necesariamente está por encima, está apelando al fundamento de la Constitución del Estado. El fundamento de la Constitución es la soberanía popular, ¿no? Es decir, que el pueblo es el soberano. Si llegamos a la conclusión que este régimen político está agotado, está en crisis, tiene gravísimos problemas, ¿a qué tenemos que apelar? A la soberanía popular, ¿no? Tenemos que constatar que ya es imposible pretender que este régimen se autorreforme y que tenemos que apelar, y la soberanía popular históricamente se ha expresado en asambleas o congresos constituyentes. Pero en fin, esas son las demandas inmediatas. Es muy difícil lograrlas por la dureza que hay en el gobierno, por la dureza, ceguera, oportunismo que hay en el Congreso. Pero yo creo que la gente va a persistir en eso. Y tarde o temprano... Lo inmediato también es que tenemos elecciones el 2026. Ni el 2023 ni el 2024. El 2026 son las elecciones generales, por lo menos hasta estos momentos. Hasta estos momentos estamos en ese escenario. Sinceramente, yo considero que es muy difícil pensar que este gobierno y este parlamento van a llegar a esas elecciones. Es mi impresión. Muy bien. Pregunta de Beto Vega. Sí, profesor, sí. Finalmente, haciendo un balance también, usted es un hombre de izquierda, vemos que sí. Existe consolidada una alianza de gobierno, una coalición de gobierno. Así es. ¿Cómo desde el lado de la izquierda también nos hacemos una autocrítica, porque también soy de izquierda, en el que no pudimos tener la posibilidad de justamente en el gobierno del profesor Pedro Castillo constituir una coalición de gobierno? Bueno, ahí hay responsabilidades específicas que no es el caso ahora de traerlas a la luz, ¿no es cierto? Pedro Castillo pasó del 16 o 17% del voto en la primera vuelta al 50.4% en la segunda vuelta. Y eso fue el resultado de la conjunción de un conjunto de fuerzas que iban mucho más allá de la figura de Castillo y de la influencia de Perú Libre. Lo que debió haber sucedido en ese momento fue que se constituyese un gobierno, gabinete, gobierno, etcétera, que expresase toda esa coalición. Sin embargo, el propio Castillo no lo hizo, Perú Libre no lo hizo, quienes intentaron o intentamos ayudar, de repente fuimos incoherentes, inconsecuentes en eso, ¿no? Y no se logró plasmar esa coalición. Yo creo que ahora hay que plantear el mecanismo al revés, o sea, eso fue un intento de coalición, digamos, o un deseo, un intento de hacer un gobierno de coalición progresista, que es lo que correspondía en ese momento, post-elecciones, ¿no es cierto? Post-elecciones. Creo que ahora habría que trabajar en una lógica diferente y creo que la clave está en preguntarnos cuál es el eje de referencia de una posible articulación de fuerzas populares y progresistas. Y creo que el eje de referencia tienen que ser los movimientos sociales organizados. Yo tengo mucha expectativa, he trabajado muy cerca del proceso de la Asamblea Nacional de los Pueblos, que seguramente tiene limitaciones, no termina de incorporar todo lo que hay que incorporar, pero que es un espacio que trata de articular diversos movimientos, diversos sectores en torno a plataformas comunes, tiene un rol ahora en este proceso de lucha, ¿no? Y está en cada región, hay experiencias parecidas o similares. Eso no es fácil de articular, es cierto, no es fácil de articular porque hay historias previas, hay desconfianza, resentimientos y discrepancias, a mi manera no sustantivas, pero algunas discrepancias también hay de carácter político. Pero creo que la urgencia implica acelerar eso y habría que pensar en una suerte de asamblea consultiva del pueblo peruano que permita establecer reglas mínimas, llegar a acuerdos para tener una representación política electoral conjunta en los procesos que se nos presenten, ¿no? Que como digo, en un caso está planteado para el 26, probablemente se adelante, es mi impresión, y debería adelantarse además, de hecho. Pero ciertamente la clave está en avanzar en niveles de unidad, que no es difícil de establecer en términos programáticos a estas alturas, me parece. O sea, nadie está planteando en este país que haya que expropiar cosas o no, o socializar la economía, nada por eso. Se trata simplemente de una lógica de un Estado garante de derechos, responsable, vigencia de derechos, ¿no? y real pluralismo económico. No esta economía monopólica, centralizada y extractivista, sino pluralismo. En fin, de eso se puede, no es el caso hablar ahora, pero a lo que voy es a que podemos y debemos crear espacios para discutir aceleradamente estos asuntos. Listo, doctor Cáceres, ha sido muy amable, muchas gracias por su lucidez y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes, los felicito por su programa, realmente la calidad de la conversación ha sido muy alta, gracias a las preguntas que ustedes han planteado. Gracias a usted, ha sido muy gentil. Muchas gracias a Eduardo Cáceres.